Buenos días, mi nombre es Mateo Taborda Cuellar, estudiante de Ingeniería de Sistemas, cuarto semestre. En este video haré una breve explicación acerca de los temas corriente de desplazamiento y versión definitiva de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, para empezar voy a explicar qué es corriente de desplazamiento. Una corriente de desplazamiento es una cantidad que está relacionada con un campo eléctrico que cambia o varía en el tiempo. Esto puede ocurrir en el vacío o en un dieléctrico donde existe el campo eléctrico. Matemáticamente se define como la variación temporal del flujo del campo eléctrico a través de una superficie, como se puede ver a continuación. Vemos que los términos que encontramos en la parte izquierda tienen las dimensiones de una corriente a pesar de que no hay movimiento de cargas. Podemos ver que en estas fórmulas la corriente de desplazamiento es la cantidad de cargas que atraviesan esa sección en un determinado tiempo. Esa sería la fórmula general. Como podemos ver en la figura, hay un conductor el cual se le introduce una corriente denominada I sub C en una placa, como podemos ver en la imagen, y otro conductor, la cual se va a encargar de extraer la otra placa. La carga Q es la que aumenta y el campo eléctrico, o sea, denominado E, entre las placas es la que crece. Sabemos que la ecuación de Ampère nos dice que la integral de campo magnético de la diferencial de línea va a ser igual a mus sub 0 por la corriente cerrada o de conducción. Sabiendo esto, obtendremos que la superficie convexa va a estar delimitada por el mismo círculo, como podemos ver en la imagen, y la corriente a través de esa superficie va a ser igual a cero. Por otro lado, para poder realizar el ejercicio con corriente de desplazamiento, debemos tener en cuenta las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular de distintas maneras, ya sea formular de forma integral o de forma diferencial. Bueno, primero voy a empezar explicando las ecuaciones en forma de integrales, el cual encontramos cuatro fórmulas diferentes. La primera es la ley de Gauss para electricidad, la segunda es la ley de Gauss para magnetismo, la tercera es ley de inducción de Faraday y la cuarta es la ley de Ampère. Entonces, para poder explicar estas fórmulas, eh, debemos saber que E es el campo eléctrico, B es el campo magnético, J es la corriente de carga que en parte genera el campo magnético, Q que es la carga estática que genera el campo eléctrico, E sub 0 que es la constante dieléctrica del vacío y U sub 0 que es la permeabilidad magnética del vacío. V es el volumen cualquiera dentro del cual está la carga Q. Por último, encontramos la derivada de V, que es la superficie cerrada que rodea el volumen V, S, que es una superficie no cerrada, y derivada de S, que es la curva cerrada que delimita la superficie S. Por consiguiente, encontramos las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Las ecuaciones de Maxwell debemos saber que son un total de 8 ecuaciones escalares, de las cuales él reescribió estas ecuaciones integrales en forma diferencial, haciéndolas compatibles, para que de este modo apareciera la llamada corriente de desplazamiento, como se dijo anteriormente. Bueno, la primera ecuación que encontramos con este método es la ley de Gauss, que nos dice que la divergencia por el campo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga sobre la permitividad eléctrica. Como segunda ecuación
encontramos la ley de Faraday, la cual es la divergencia por E, que es el campo eléctrico, donde nos dice que es igual a la cantidad de cargas que atraviesan en un determinado tiempo. De tercero encontramos la ley de Gauss para el campo magnético, donde va a ser la divergencia por el campo magnético igual a cero. Esta ley expresa la inexistencia de monopolios magnéticos en la naturaleza. O sea, es decir, esta es la explicación de que al romper un imán obtengamos dos imanes y no dos medio imanes. Por último, encontramos la ley de Ampère, la cual nos dice que la divergencia por el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por la densidad de corriente, que es J. Por último, se realizó un ejercicio el cual nos dice: una espira cuadrada de lado A retrocede a velocidad uniforme v desde un filamento de longitud infinita que conduce una corriente I a lo largo del eje Z. En el instante t igual a 0, donde ρ es igual a ρ sub 0, y toca demostrar que la fuerza electromotriz inducida es igual a la expresión que podemos observar en la pantalla. Para esto será necesario la ley de Faraday, que es la variación de flujo magnético con el tiempo. También debemos saber el valor de flujo y para ello se debe usar la ley de Ampère. Primero debemos obtener el flujo de campo magnético que atraviesa la espira de una posición cualquiera ρ y para ello usamos la fórmula de flujo que aparece ahí. Vemos que el diferencial de superficie puede escribirse como la longitud A de la altura de la espira por un diferencial de R que se debe integrar, así dándonos B sub 0 de I por A sobre 2pi logaritmo natural por ρ más A sobre ρ, donde ahora lo relacionamos con el flujo magnético con la variable tiempo. Para esto, según el enunciado, la espira está en ρ sobre ρ sub 0, la que hará que t se desplace a la posición ρ igual a ρ sub 0 más la velocidad de espira por el tiempo. Ya sustituyendo la expresión de ρ, tendríamos el flujo en función del tiempo, como podemos ver subrayado en amarillo. Por último, con la ley de Faraday obtendremos la fuerza electromotriz, el cual derivando nos quedaría que B por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador, que es B, todo sobre el denominador al cuadrado, para que así finalmente se pueda cancelar B multiplicando todo y simplificando términos, dándonos como resultado a la expresión final de la fuerza electromotriz inducida que nos pedía el ejercicio.